Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos los participantes. Y la doctora Moreno nos dio una visión bastante general, que es bien difícil darla en tan poquito tiempo. Yo me quedo con que somos contenedores de bacterias o de microorganismos y que a veces no sabemos si nosotros actuamos y somos por nosotros mismos o por nuestras bacterias. Y también me quedo con que no creo que haya una píldora mágica para el microbiota y que es como el conjunto de hábitos y acciones que hacemos todos los días, lo que al final va a tener un gran impacto en que esa microbiota esté siempre saludable. Entonces, bueno, hoy les vengo a hablar de la autoinmunidad y la microbiota desde una mirada de la inmunonutrición. Lo que vamos a hablar hoy, que son estos puntos claves, que son como los mensajes más importantes, es la autoinmunidad está en aumento y esto va de la par con una pérdida de la diversidad microbiana. El intestino permeable como ese link entre la disbiosis intestinal y las enfermedades autoinmunes. La relación entre la disbiosis y la autoinmunidad y también entre las infecciones y la autoinmunidad. Un concepto muy importante en todo esto que es el mimetismo molecular y cómo nosotros tratamos y abordamos las enfermedades autoinmunes y la disbiosis a través de la inmunonutrición. Nuestros grandes maestros, el doctor Alessio Fasano, el doctor Schoenfeld y el doctor Giovanni, que se los recomendamos para que los sigan, los estudien, porque ellos nos han dado una visión muy diferente de todo este concepto del intestino, de la autoinmunidad, del mimetismo molecular, y han sido pioneros en estos temas. Entonces, bueno, la autoinmunidad está en aumento. 1 de cada 20 adultos presenta alguna enfermedad autoinmune. Eso está afectando al 5% de la población. La mayoría son mujeres y las enfermedades más comunes autoinmunes están siendo el hipotiroidismo de Hashimoto, que si aquí hay gran cantidad de médicos o también pacientes, pues seguramente se están dando cuenta y escuchan cada vez más ese nombre, hipotiroidismo de Hashimoto, y si tienen hipotiroidismo los invito a que se hagan anticuerpos para saber si tiene una característica autoinmune. También está la artritis reumatoide, la celiaquía también está en aumento y la diabetes tipo 1. En este estudio ellos observaron cómo en los últimos 25 años en la población estadounidense hubo un aumento de los anticuerpos antinucleares, que es un biomarcador muy común de las enfermedades autoinmunes, incluso es un biomarcador que se puede utilizar para poder prevenir, para poder saber si en unos años más adelante pudiera aparecer en sí la enfermedad autoinmune. Este estudio es un estudio bastante significativo en 14.000 muestras de personas de la encuesta de nutrición de Estados Unidos y compararon en 3 periodos de tiempo. Los resultados son que aumentó del 11 al 16% la prevalencia. Esto cuando se comparan números da millones. El mayor aumento, incremento en estos anticuerpos antinucleares fue en los hombres. La prevalencia sigue siendo mayor en las mujeres, pero los hombres tuvieron un gran aumento. Y también llamó mucho la atención cómo en los adolescentes esta prevalencia se triplicó. Es muy importante entender que la autoinmunidad se caracteriza por un sistema inmunitario que responde a autoantígenos no amenazantes. Nuestro sistema inmunológico necesita una educación desde la infancia para poder responder adecuadamente a lo que puede ser realmente un antígeno amenazante. Ahorita con la mejora de la higiene, con los ambientes tan limpios desde la infancia, esto hace que el sistema inmune de los niños no tengan como esa preparación, no estén expuestos a suficientes infecciones y no tengan como desafíos inmunológicos que los preparen para poder responder adecuadamente a lo que realmente es una amenaza. Y vemos cada vez más en la infancia niños con alergias ambientales, con alergias a alimentos, con asma, con muchas condiciones relacionadas con el sistema inmunológico. Y eso puede ser determinante para la aparición más adelante de la autoinmunidad. La mejora de la higiene dice que estamos demasiado limpios. En los últimos 40 años, la mejora de la higiene ha generado a la vez falta de exposición con microorganismos. Y esto ha aumentado no solamente todos los trastornos autoinmunitarios, porque aquí nos vamos a enfocar en esto, pero se está relacionando en sí con las condiciones inflamatorias crónicas, infartos, cáncer, hipertensión en los países industrializados.
Aquí es importante que ustedes como doctores o como pacientes vayan más a la naturaleza, estén más en contacto con la tierra. Ahorita después de esta pandemia, yo creo que esto se va a triplicar porque durante la pandemia fue muy fuerte cómo estábamos, cómo estuvimos como inmersos en algo extremadamente higiénico, alcohol por todos lados, nos tenemos que bañar muchas veces al día. Entonces, tenemos que estar en contacto con los microorganismos de la naturaleza, del piso, de todos lados, porque hay una pérdida de la diversidad microbiana que se está relacionando con esta mejora de la higiene. Otra razón por la cual hay pérdida de la diversidad microbiana se debe a la dieta occidental. Todos sabemos que la dieta occidental, rica en ultraprocesados, baja en fibra, alta en harinas, pues se relaciona con enfermedades crónicas, entre esas también las enfermedades autoinmunes. Pero se cree que, o sea, el aporte calórico y el aporte nutricional de esos alimentos, que es muy bajo, el aporte nutricional no responde a este aumento de la prevalencia. Y lo que se ha visto es que esos alimentos ultraprocesados generan en el intestino un entorno que hace que haya proliferación de los microorganismos con comportamientos proinflamatorios, que haya pérdida permanente de los microorganismos importantes para la salud, que lo vimos con la doctora Nora, que todos los beneficios que tienen los microorganismos en nuestra salud, pues hay pérdida permanente cuando estamos sometidos constantemente a este tipo de dieta. Y algo súper importante es que se pueden inducir cambios metabólicos hereditarios a través de la epigenética. O sea, no solamente se quedó en el hoy, sino que se va a futuro. Entonces, el impacto de la vida moderna impacta sobre la biodiversidad, palabra, de la microbiota. Entonces, hemos visto y han habido estudios, uno que se hizo, por ejemplo, en los Yanomamis, en Venezuela, donde ellos estudiaron una tribu que no había estado en contacto nunca con la occidentalización, y ellos tenían una diversidad de bacterias con funciones genéticas que era totalmente diferente y que superaban en creces a lo que se había conocido en personas occidentalizadas. Entonces, ellos no solamente evidentemente están en contacto con una dieta occidental ultraprocesado, sino que su estilo de vida también los lleva a estar en contacto con los microorganismos del ambiente. Hay poca higiene, esa higiene que nosotros conocemos, están totalmente en movimiento todo el día. Entonces, este estilo de vida actual está haciendo que nosotros perdamos nuestra diversidad de la microbiota. Y por otro lado, comparo con otro estudio que hicieron en Estados Unidos, en donde ellos evaluaron cómo era la salud de las personas una vez que inmigraban a los Estados Unidos. O sea, no, sin interesar el sitio de donde vinieran, una vez en Estados Unidos, cómo su salud desmejoraba, y vieron cómo en 15 años aumentaba sustancialmente la obesidad, las enfermedades crónicas, y había pérdida de la diversidad microbiana. Entonces, nuestros estilos de vida actuales están haciendo que haya impacto en nuestra diversidad microbiana, en las funciones de esa microbiota, y esto tiene relación directamente con este aumento tan alto de las enfermedades actuales y de las enfermedades autoinmunes. Entonces, hasta aquí podemos decir que las enfermedades autoinmunes van en aumento. Su origen es multifactorial, pero sí se relaciona con la pérdida de diversidad microbiana. Y esta pérdida está asociada a factores del estilo de vida, donde la alimentación con ultraprocesados juega un papel fundamental. Entonces, uno de los hallazgos más importantes ha sido entender qué es lo que está pasando con las enfermedades autoinmunes, además del ambiente al que estamos sometidos, y se ha encontrado que el intestino permeable es ese link entre la disbiosis intestinal y la autoinmunidad. Muy importante este concepto. En la autoinmunidad, la autoinmunidad representa el resultado final de la ruptura de uno o múltiples mecanismos básicos de la tolerancia inmunológica. Esta tolerancia inmunológica es la que nos dice qué cosa tu sistema inmunológico reconoce como algo amigo o reconoce como algo enemigo.
Actualmente estamos inmersos en un ambiente que hace que sea muy probable que se rompan estos mecanismos de tolerancia. Entre ellos, la permeabilidad intestinal y la disbiosis son claves en esta pérdida de la tolerancia. Nuestra barrera intestinal es fundamental para la tolerancia. Nuestro lumen adentro del intestino, la luz intestinal, ¿ahí qué hay? Ahí está lo que me comí, los antígenos alimentarios, los microorganismos que vienen por esos alimentos, los propios microorganismos comensales. Y mi intestino necesita ser una barrera que evite que entren todos esos antígenos dentro del cuerpo, pero que permita la entrada de los nutrientes y de los factores metabólicos que produce la microbiota intestinal. Entonces, esas funciones de la barrera intestinal, de ese intestino, son muy, muy específicas y consisten, en resumen, esto lo van a ver creo que mañana, que hay una ponencia de permeabilidad intestinal. Esto se da gracias a las uniones estrechas, donde una proteína que se llama sonulina es muy importante, a la mucina, a péptidos antimicrobianos y a la inmunoglobulina A. ¿Ok? Entonces, dentro de estas funciones de la barrera, este concepto también es muy importante. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Entonces, además de los factores que están en la barrera, que ayudan a mantener nuestro cuerpo como sellado de la entrada de esos antígenos, está un sistema de defensa que es el que al final va a ser tolerante o no ante esos antígenos y él está en el intestino. Cuando hay disfunción de mi barrera intestinal, se generan como que el panorama clave para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Va a haber un tráfico inapropiado de estos antígenos, de los microorganismos comensales, de las toxinas de los microorganismos, de antígenos de alimentos, porque esto también van a ver cómo se relaciona con autoinmunidad. Se altera entonces mi respuesta inmunitaria. Si el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, este sistema inmunológico va a estar como hiperbeligerante, va a estar demasiado atento a lo que hay, a lo que está entrando por esa barrera intestinal. Además, este ambiente hace que haya más desequilibrio de mi microbiota intestinal. Si el ambiente donde reside la microbiota está inflamado, hay intestino permeable, pues va a haber mayor probabilidad de disbiosis intestinal, y esto a su vez genera una influencia epigenética sobre la expresión del genoma de la persona. Y todo este panorama genera inflamación sistémica, porque lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino, lo que pasa en el intestino se va a todas partes del cuerpo. Entonces, a modo de esquema, partiendo de una permeabilidad intestinal aumentada, pero vamos a partir de una disbiosis intestinal, de un desequilibrio de la microbiota intestinal, siempre que haya disbiosis intestinal, eso es como sinónimo de permeabilidad intestinal, es decir, que esa barrera intestinal aumenta esa permeabilidad, gracias a que la disbiosis intestinal es uno de los estímulos para aumentar esa proteína de membrana que se llama sonulina. Entonces aumenta la permeabilidad, que es el síndrome del intestino permeable. Aquí entonces, ¿qué va a pasar? Hay una entrada, un tráfico de las endotoxinas, toxinas de los microorganismos, antígenos de los propios microorganismos, antígenos de alimentos, partículas tóxicas y toxinas y agrotóxicos que vengan de lo que me estoy comiendo de los alimentos, si no son orgánicos, por ejemplo. Y esto va a generar respuestas innatas e inmunoreguladoras. Esto puede ser momentáneo, pero si esto se mantiene en el tiempo, ya se va a generar una respuesta inmune adaptativa, cuya desregulación es la que tiene total relación con las enfermedades autoinmunes. Hay una producción de partículas de proteínas, de citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, que a su vez aumenta otra vez la apertura paracelular del intestino y se genera un círculo vicioso donde cada vez más hay entradas de toxinas dentro del cuerpo, de toxinas, de antígenos, etcétera, dentro del cuerpo. Entonces, esto que les acabo de mostrar ahorita era el tercer elemento que faltaba para poder comprender por qué hay aumento de las enfermedades crónicas y las enfermedades inflamatorias. Siempre se pensaba, bueno, la predisposición genética, es decir, bueno, que mi mamá o mi papá son diabéticos o en la familia hay tendencia al hipotiroidismo o al cáncer, etcétera.
más desencadenantes ambientales, se pensaba que esos dos ya era lo que se necesitaba para que aparecieran las enfermedades. Pero el tercer elemento es fundamental y es una disfunción de mi barrera intestinal, síndrome de intestino permeable y una disbiosis intestinal. Es el tercer elemento que faltaba para poder entender la patología de las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades inflamatorias crónicas. Esta imagen lo que nos muestra, que se ven puras flechas para todos los lados, es como hay un frágil equilibrio entre la salud y la enfermedad que se determina por estos factores. Los antecedentes genéticos, se los acabo de decir, los factores ambientales, la pérdida de la función intestinal era lo que faltaba, la inmunidad de la mucosa inapropiada y el desequilibrio de la microbiota. Pero no son factores aislados, son factores que se relacionan y se potencian unos con otros. Una vez que yo tengo disbiosis intestinal, pues se va a potenciar la pérdida de la barrera, la funcionalidad de la barrera intestinal y con ello entran más antígenos, con ello se altera más mi sistema inmunológico y va a tener respuestas más inapropiadas. Por eso es que también las enfermedades autoinmunes y las enfermedades crónicas aumentan la prevalencia con la edad. No es porque la edad es un factor específico, no, sino que si a lo largo de mi edad yo no he corregido los factores que me están incrementando el riesgo de esto, va a llegar un momento en que el conjunto de factores determine a que me aparezca alguna enfermedad. Entonces, vamos a hablar ahorita más relacionado con la disbiosis y las infecciones asociadas con autoinmunidad. Una microbiota en desequilibrio es lo que se conoce como disbiosis, o sea, una microbiota intestinal en desequilibrio es lo que se conoce como microbiota intestinal, donde hay una mayor cantidad de los patobiontes, que son bacterias que potencialmente inducen la patología, versus los simbiontes, que son los que generan salud, como lo habló la doctora Nora, de todos los beneficios que tiene la microbiota equilibrada. Pero cuando hay este desbalance, pues es cuando hay disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal se ha relacionado, como ya vieron, con la disfunción de la barrera y con respuestas inflamatorias que predisponen a enfermedades sistémicas. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, las alergias alimentarias, la obesidad, las enfermedades autoinmunes. Si ustedes se ponen a pensar en sus pacientes, ¿quiénes no tienen algo de esto? O ustedes mismos si son pacientes, ¿ustedes tienen algo de esto? O escuchan cada vez más personas que lo tienen. Pues se debe a todo esto que les estoy hablando. Y estos procesos son los que conducen al final a la ruptura de esta tolerancia tan importante de mi sistema inmunológico y con una aparición posterior de enfermedades autoinmunes cuya naturaleza está influenciada por el trasfondo genético, bueno, y que va de la mano con el órgano que se va a ver afectado, si son las articulaciones, si es la tiroides, si es el intestino, si son los nervios, la médula espinal, cualquier cosa. Entonces, este gráfico nos muestra un poquito cómo es o sea, es una representación de lo que les acabo de decir, cuando hay simbiosis, que es el equilibrio de mi microbiota, versus cuando hay disbiosis y hay intestino permeable, y ven cómo cuando hay simbiosis, pues hay un equilibrio perfecto de mi respuesta inmunológica, pero cuando ya hay disbiosis empieza a haber un daño de la mucosa intestinal, de las barreras que tiene mi intestino para protegernos de esos antígenos, y se generan citoquinas proinflamatorias, y como la disbiosis genera síndrome de intestino permeable, pues van a aparecer ya más alteración de esta disbiosis, aumentan los patobiontes, y esto va a aumentar la entrada de estos antígenos, de estos patobiontes en el organismo, se rompe esa barrera, entran en el organismo y es lo que me va a generar una respuesta inmunológica, una autoinmunidad y una mímica que ya lo vamos a ver, a los antígenos. Este cuadro representa un ejemplo de cómo hay presencia de permeabilidad intestinal y disbiosis intestinal en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, un ejemplo, en la primera columna está el órgano o el sistema que se afecta, la condición autoinmune, por ejemplo, esclerosis múltiple, el marcador de la permeabilidad intestinal, si es sonulina aumentada o el radiolactulosa manitol aumentado, y cómo se caracteriza por una disbiosis. De repente o sea,
a pesar de que la quermancia es, por sí sola se relaciona con muchos beneficios a la salud y se relaciona muchísimo cuando está baja, por ejemplo, con diabetes, ¿no? O con mal control de la insulina. En este caso, cuando lo vemos en un contexto de disbiosis, no puntualmente una elevación o disminución, pues va a generar o se va a relacionar con esclerosis múltiple. Luego es lo que se ve cuando hay esclerosis múltiple. También lo vemos, por ejemplo, con los bacteroidetes, que pueden estar en algunos lados bajos, pero tampoco significa que si los tengo altos es positivo. Tiene que haber un equilibrio entre el ecosistema de los microorganismos que viven en el intestino. Entonces aquí se ve en estos estudios como en estas condiciones autoinmunes cursan con permeabilidad intestinal y con diferentes tipos de disbiosis intestinal. Los patobiontes intestinales a menudo están en sobrecrecimiento en la microbiota de los pacientes con trastornos inflamatorios con enfermedades autoinmunes. Y ellos aumentan la inflamación sistémica y se trasladan a través de la barrera epitelial y alcanzan el tejido extraintestinal, cruzan la frontera del intestino y pasan a todas partes del cuerpo. Entonces aquí estos son otros ejemplos específicos de algunos patobiontes que se han encontrado en ciertos tejidos y se relacionan con algunas enfermedades. Enterococcus, este enterococcus se relaciona con, se ha visto en el hígado de pacientes con lupus y con hepatitis autoinmunes. Por ejemplo, también se han encontrado especies de bacterias con propiedades disruptivas de la barrera del intestino, están presentes en colangitis esclerosante. ¿Ok? Otra relación es que más del 70% de los pacientes con colangitis presentan colitis ulcerosa, que es una afectación del intestino, donde también hay disbiosis intestinal. Y una de los patobiontes que puede estar elevados en estas condiciones es la Klebsiella pneumoniae. Entonces, esta puede dañar las células epiteliales y aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, aquí se ve cómo hay presencia de estos microorganismos patobiontes en estas enfermedades autoinmunes y cursan con disrupción también de la barrera intestinal. Algo muy importante que también lo habló la doctora es esa relación también entre los microorganismos orales y la salud sistémica. Entonces, no conocía lo de la microbiota oral y toda la parte del embarazo y la placenta, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí hay unos microorganismos que se están relacionando también con inflamación sistémica. Está la Porphyromonas gingivalis, entonces es una bacteria periodontopática. Estos nombres a veces son complicados que pueden predisponer a los huéspedes a la inflamación sistémica y a la autoinmunidad al inducir el intestino permeable. Esta es muy conocida, la Fusobacterium nucleatum, que se relaciona también, que está en la boca, en desbalance, y se va a relacionar también con disbiosis intestinal y se está relacionando muchísimo con carcinoma colorectal. Todas estos hallazgos están dados para encontrar, ahí sí, una solución. Se están haciendo estudios para poder encontrar algún probiótico que ayude a mejorar esta disbiosis o a disminuir la presencia de estos patobiontes específicos. Pero insistimos en decirles que una dieta, que es lo que constantemente va a recibir tu microbiota, una dieta adecuada, es lo que va a prevenir y a corregir a largo plazo las disbiosis intestinales y las disbiosis orales. Este es otro ejemplo de cómo la seropositividad para la Helicobacter pylori se ha relacionado con aumento o prevalencia aumentada de estos anticuerpos antinucleares en adultos. ¿Ok? Entonces, aquí también, bueno, hace referencia a que algunas enfermedades infecciosas, un ejemplo es la Helicobacter pylori, que es muy, muy frecuente en la población, esto es muy bien importante, produce inflamación sistémica, y esto puede ser un factor clave en la aparición de autoinmunidad. La detección de la Helicobacter pylori es bastante sencilla, no es sencilla, pero digo que no es costosa, o sea, hay que hacer prevención activa, hay que ver sintomatología. No es sencilla porque ella se esconde, pero digo que hay maneras y la persona puede recurrir fácilmente a realizarse pruebas para saber si tiene la Helicobacter pylori. Entonces, bueno, la seropositividad se asoció a mayores probabilidades de estos anticuerpos antinucleares y
y la razón es porque puede ser un factor clave en la pérdida de la autotolerancia, ¿ok? Que disminuye, que contribuye a esa disfunción autoinmunitaria. Una enfermedad autoinmune puede ser inducida o desencadenada por agentes infecciosos. Entonces, la mayoría de los agentes infecciosos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, pueden inducir autoinmunidad a través de diferentes mecanismos. En muchos casos, no es una sola infección, sino más bien la carga de infecciones de la infancia o desde la infancia, que es la responsable de la inducción de autoinmunidad. Y esto es muy importante, porque va con el concepto, sí, se puede relacionar un solo microorganismo con la aparición de la autoinmunidad o una infección específica y luego aparecer la autoinmunidad, pero al final también es el resultado de la carga inflamatoria que me genera la presencia de agentes infecciosos o de bacterias en sobrecrecimiento se comportan de forma inflamatoria, presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden generar esa respuesta inmunológica. Aquí, por ejemplo, se ven las relaciones específicas entre algunos agentes infecciosos y la artritis reumatoide. Esto es bastante, o sea, hay mucha información de esto, solamente hay dos ejemplos porque hay mucha información, pero ven aquí todas las infecciones que se pudieran estar relacionando con la artritis y, por ejemplo, todas las infecciones que se pueden estar relacionando con la enfermedad de la tiroides de carácter autoinmune. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para que lo vean más o menos todo, o sea, que hay mucha evidencia de la relación que hay. Es decir, que no solamente vino la enfermedad porque sí, sino que hay detrás un trasfondo que tiene que ver con el organismo. Bueno, esta parte es bastante importante para la comprensión de la autoinmunidad y es la reacción cruzada o el mimetismo molecular. Y uno de los más estudiosos de esto es el doctor Boyan. La reacción cruzada o mimetismo molecular se entiende un poquito con este dibujito, el policía es como el sistema inmunológico, y él ya en las condiciones autoinmunes, ya el sistema inmune tiene como que la instrucción de tener una reacción hacia el tejido propio, pero existen antígenos externos que pueden ser de microorganismos o pueden ser de alimentos que hacen que mi sistema inmunológico crea esa confusión entre ambos y termine generando mayor inflamación hacia mi propio tejido. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo puede ser la reactividad cruzada con antígenos microbianos. Entonces aquí está ejemplos. Existen péptidos microbianos comunes con homología con la proteína básica de la mielina, que se deja que se relaciona, por ejemplo, con esclerosis múltiples. Entonces, en ratones, tras la exposición a estos péptidos, ellos desarrollan síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Ok? También, por ejemplo, los anticuerpos específicos de la alfa-enolasa humana, ellos están presentes en la artritis reumatoide y ellos generan reacción cruzada con la alfa-enolasa de la gingivalis que les hablé ahorita. Entonces, si yo tengo o sea, necesito corregir la periodontitis, necesito corregir mi disbiosis oral para yo poder disminuir la reactividad inflamatoria en mis articulaciones. ¿Sí se entiende? Este es otro ejemplo. Esta Roseburia intestinalis es una de las principales especies comensales en el intestino y también genera esa reacción de mimetismo con la beta-glucoproteína humana, que es la que está presente en los pacientes con síndrome antifosfolípido. Yo necesito corregir disbiosis, necesito mejorar toda esta parte de los microorganismos si quiero bajar la inflamación y las reacciones de autoinmunidad. Asimismo, hay reacción cruzada no solamente con los antígenos de los microorganismos, sino con proteínas y péptidos de alimentos. En este caso, les traigo el ejemplo de la leche y el trigo. Por ejemplo, aquí hablan que la leche de vaca tiene más de 400 proteínas diferentes, la mayoría de las cuales tienen más de 150 aminoácidos. Estos aminoácidos, los aminoácidos que imitan al colágeno se están relacionando con la artritis reumatoide. O sea, en las personas con artritis, si mantienen una dieta normal
donde no quitan estos alimentos que le están generando esa confusión del sistema inmunológico, van a mantener esa inflamación. ¿Ok? También hay otros aminoácidos que imitan a los antígenos de las células neuronales y también se relaciona con esclerosis múltiple y con otros trastornos neuroinmunitarios. Entonces aquí vemos cómo la leche no tiene que estar presente, bueno, en nadie que tenga condiciones autoinmunes, y en general para prevenir hay que disminuir su consumo, removerlo, evitarlo, etc. Y, por ejemplo, en la nutrición infantil temprana, en particular el consumo de leche de vaca, puede producir la autoinmunidad y en este caso se relaciona con diabetes tipo 1. Entonces vemos aquí cómo no es que per se tengo que fijarme del alimento porque la leche tiene proteínas, vitaminas, calcio, etcétera, 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 sino que tengo que comprender que tiene partículas que son de difícil digestión que generan esas secuencias de aminoácidos que se parecen a partes del cuerpo y genera esa reacción cruzada y genera, según la genética, puede generar la manifestación autoinmune. O no es que sea la causa, no es la causa, sino que potencia esa respuesta inflamatoria en estas condiciones. Aquí, este fue un estudio que hizo también el doctor Boyani, en donde ellos analizan la reacción cruzada entre la gliadina, que es la prolamina presente en el gluten, en pacientes con celiaquía y también con sensibilidad al gluten, ¿ok? O sea, sensibilidad al gluten, celíaca o no celíaca. Ellos hicieron un estudio para conocer cómo la gliadina podía generar reactividad cruzada con otros alimentos de la dieta y con tejidos propios del cuerpo. Y es muy interesante ver porque hay muchos pacientes con celiaquía o con sensibilidad al gluten que no mejoran, y es simplemente porque, bueno, tienen disbiosis, el intestino no está sano, etcétera, pero independientemente de que hagan una dieta súper limpia de gluten, sin trazas, sin nada, están consumiendo otros alimentos que le está generando esa misma reacción inflamatoria que le pudiera estar generando el gluten o la gliadina. Entonces aquí se vio relación con la leche de vaca, con otra proteína de la leche que se llama butirofilina, con la proteína del suero, con la caseína, que es otra proteína, el chocolate con leche, levaduras, avena, maíz, mijo, café instantáneo y arroz. Y también con antígenos, con tejidos del cuerpo, que son estos, que se relacionan con neuropatías, que se relacionan con diabetes tipo 1, con afectaciones neurológicas, con la enfermedad de Addison y con muchos antígenos neuronales. Entonces vemos muchas personas con sintomatología sin tener un diagnóstico de enfermedad autoinmune, pero tienen sintomatología como brain fog, dolores de cabeza, depresión, se sienten muy mal a nivel neurológico o no tienen energía, no tienen concentración, o pierden ya como la movilidad de algunas partes del cuerpo, no tienen una condición diagnosticada, pero pudiera haber todo este trasfondo de disbiosis, intestino permeable, entrada de antígenos, etcétera, 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 que le están generando toda esta inflamación sistémica y la sintomatología. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Este es otro paper donde habla de cómo el gluten afecta a las personas con condiciones autoinmunes, aunque no sean celíacas. ¿Ok? Siempre se ha dicho que la celiaquía es la única razón por la cual hay que remover el gluten de la dieta, pero hay muchas otras condiciones que se benefician por remover el gluten. Entonces aquí vemos cómo las que más se relacionan son la esclerosis múltiple, la tiroiditis autoinmune, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la psoriasis y la hepatitis autoinmune. Entonces, en este paper se explica que, bueno, que el gluten afecta al microbioma y aumenta la permeabilidad intestinal. Eso es súper importante, porque lo que hemos visto que aumenta la permeabilidad intestinal principalmente es tener una disbiosis en el intestino, pero resulta que el gluten es capaz de afectar a la zonulina, que es la proteína de membrana, y aumentar la permeabilidad. Y el gluten es la proteína que se encuentra en casi todo lo que comemos a diario. Entonces esto es súper importante. Y bueno, y también aumenta el estrés oxidativo, aumenta el comportamiento epigenético, es inmunogénico, o sea, es capaz de generar respuestas inmunológicas tóxicas, es citotóxico, es proinflamatorio. Entonces, es muy importante que en las personas
que ya hayan sido diagnosticadas de alguna enfermedad autoinmune hagan descarte inmediato de la celiaquía. Porque la celiaquía es como una de las enfermedades autoinmunes que ha sido la maestra para poder comprender el papel que tiene el gluten, el intestino permeable y la disbiosis intestinal en la generación de las condiciones autoinmunes. La tiroiditis de Hashimoto es la condición autoinmune más frecuente y les quería traer este ejemplo porque hay muchísimas personas, por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes, no la mayoría, pero mucha cantidad de nuestros pacientes tienen tiroiditis de Hashimoto o tienen hipotiroidismo y no saben si es de carácter autoinmune hasta que se realizan y se miden los anticuerpos. Entonces se ha visto que se relaciona con la disminución de los bacteroidetes, la disminución de la pregunta, que es antiinflamatoria, y también con la disminución de los firmicutes. También se ha visto por otro lado infecciones, hay una reactividad cruzada con los anticuerpos de la H. pylori, o sea, la infección por H. pylori hay que diagnosticarla y hay que erradicarla también para disminuir la autoinmunidad en el Hashimoto, y con el blastocistis, usualmente, o lo que se ha visto en investigaciones, es que después del tratamiento disminuye los anticuerpos antitiroperoxidasa, que son los anticuerpos elevados en el Hashimoto. Entonces, corregir la disbiosis a través de la inmunonutrición y prevenir enfermedades autoinmunes es la misión que nosotros tenemos. No solamente prevenir las enfermedades autoinmunes, sino si yo corrijo disbiosis y sano intestino, pues voy a tener, como decía la doctora, o sea, salud mental, salud física, salud en todos los sentidos, y es una de las misiones de NutriWide, que es la organización en donde yo trabajo. Bueno, estas son las funciones de la microbiota, y mantenerla en equilibrio es como un deber para que nosotros estemos saludables. Bueno, modula el sistema inmune, produce y absorbe nutrientes, esto es súper fundamental. No solamente el intestino es el que se encarga de digerir y absorber, sino que la microbiota también produce sus nutrientes, sana el intestino, tiene muchísimas funciones a nivel de la nutrición. Personas con disbiosis pueden estar obesas y no se sienten con energía y tienen caída de cabello y malabsorción, porque tienen esta malabsorción de nutrientes. También repara el intestino y detoxifica. Esta función es fundamental también para la generación y prevención de las enfermedades autoinmunes, porque en ese intestino que está permeable, pues aumenta mucha cantidad de toxinas que se depositan en tejidos y también genera cambios en el ADN. Bueno, como dijo la doctora, aumenta la liberación de neurotransmisores, o sea, tenemos una fuente interna de felicidad gracias a esos neurotransmisores, y bueno, y tiene relación directa con el cerebro a través del nervio vago. Entonces, nuestro abordaje en las enfermedades autoinmunes es personalizado. Esto es de carácter general, pero un paciente autoinmune nunca es de librito, siempre tiene o su condición o múltiple sintomatología. O es más, tiene múltiple sintomatología y no tiene todavía un diagnóstico detrás. Entonces, nosotros, a través de la alimentación, nosotros lo básico que hacemos, lo principal y lo primordial, es remover el gluten, porque ya le explicamos todo el daño que causa, los lácteos de vaca por toda esa también reacción cruzada, y el azúcar. En una primera instancia hacemos eso, mientras entonces el paciente empieza a realizarse exámenes diagnósticos. Los exámenes diagnósticos van dirigidos específicamente a conocer sus sensibilidades alimentarias, otras sensibilidades alimentarias que pueda tener y que esté generando esta inflamación en el cuerpo, esta alteración del sistema inmunológico. Revisar la microbiota, eso lo hacemos con exámenes especializados. En Panamá con Laboratorios NUX, con Lara, nosotros trabajamos, y ella, bueno, tiene varios paneles de disbiosis intestinal, pero en general también en otras partes del mundo hay logística de exámenes para conocer cómo está la microbiota intestinal, y los que más utilizamos es el examen de disbiosis intestinal sobre crecimiento bacteriano y el examen de ácidos orgánicos, que nos da un gran panorama de lo que está pasando dentro del cuerpo en relación a la microbiota y, bueno, a muchos otros factores. En relación a la dieta, no solamente hacemos esto, sino que según los síntomas y el tipo de enfermedad que tenga el paciente, nosotros entonces le sugerimos realizar una dieta baja en oxalatos. Por ejemplo, los oxalatos elevados, que se elevan cuando hay presencia de cándida, por ejemplo, con el metabolismo de la cándida, se relaciona directamente con fibromialgia. Entonces, muchas personas tienen diagnóstico de fibromialgia, pero cuando mejoran microbiota, bajan oxalatos de la dieta, sanan el intestino, pues pareciera que ya tuviesen ese diagnóstico, o sea, ya los síntomas se van. Y esto lo hemos visto en bastantes pacientes.
Las histaminas se relacionan con inflamación neurológica. Entonces, en pacientes con ya diagnósticos, esclerosis múltiple, no sé, Alzheimer o ciertas condiciones de inflamación neurológica, hay que bajar histaminas. Asimismo, la dieta SCD tiene un muy buen impacto en las enfermedades inflamatorias intestinales que son de carácter autoinmune. Entonces, trabajamos con dietas específicas también según el contexto del paciente y siempre nos apoyamos en enzimas digestivas, o sea, apoyo para el intestino como la base y luego vamos haciendo otros apoyos a diferentes órganos, enzimas digestivas, nutrientes para sanar el intestino, zinc, glutamina, magnesio, apoyo para el hígado para que desintoxique, porque estos pacientes están muy inflamados, están muy intoxicados y están desnutridos a nivel de micronutrientes, entonces hay que chequear vitaminas y para eso también hay un examen buenísimo que también tiene Lara en Panamá y también está en Estados Unidos en otras partes, para quienes no estén en Panamá, que es el examen de micronutrientes, donde te mide 30 micronutrientes y te dice cuáles están en riesgo, en déficit, te genera cruces con indicadores y esto, bueno, es súper importante porque un déficit de un nutriente específico sí te puede estar generando síntomas y corregir ese déficit hace que se vaya la sintomatología. Entonces, ¿es posible prevenir el curso de alguna enfermedad autoinmune? Claro que es posible prevenir el curso y de verdad que está nuestro mensaje, entendiendo que hay que hacer chequeos y controles de los marcadores autoinmunes. Estos médicos que les nombré al principio, ellos hablan que las enfermedades autoinmunes empiezan a aparecer los marcadores, no sé, 10, 7, según la enfermedad, 8 años antes. Y los anticuerpos antinucleares también son un buen marcador de esto. Hay personas que de repente se les eleva una vez los anticuerpos antinucleares y el médico le dice, bueno, te hago otros chequeos más específicos y no le aparece nada y le descartan cualquier autoinmunidad. Esto no debería de ser así. Tenemos que entender que estamos pasando por un proceso de tránsito que me puede estar llevando a esa autoinmunidad. Entonces hay que hacer chequeos a tiempo y más si tengo antecedentes familiares de estas condiciones. Mantener un intestino sano. ¿Y cómo sé que tengo un intestino sano? Pues también haciendo los exámenes, pero por sintomatología. Hay sintomatología que no solamente es dentro del intestino, un intestino sano, no, o sea, un intestino enfermo no solamente te da gases, distensión, estreñimiento, un intestino enfermo tú puedes sentir que tienes el famoso estómago de piedra, o sea, que estás perfecto, pero manda toda la inflamación fuera del intestino y te está generando sintomatología, caída del cabello, dolores de cabeza, alergias en la piel, dolores articulares o musculares que no tienen que ser por artritis, cansancio, fatiga, no me puedo parar de la cama y cada vez son más los pacientes que nosotros tenemos con esta sintomatología. En nuestra página web, nutribuensalud.com, hay un cuestionario gratuito donde ustedes pueden acceder o sus pacientes pueden acceder para saber cómo están sus síntomas en todo nivel. Entonces ahí te da un puntaje final que te dice, mira, si tienes más de 20 puntos, estás inflamado y esto se está relacionando con intestino permeable, con disbiosis intestinal, con sensibilidades alimentarias y si te mantienes así es como la puerta de entrada para las enfermedades autoinmunes. Bueno, pues manteniendo la microbiota equilibrada, teniendo constantemente una alimentación antiinflamatoria a través de la inmunonutrición, que como les expliqué es una nutrición personalizada, haciendo ayunos intermitentes, estando en contacto con la naturaleza, respetando el ciclo circadiano, removiendo el entorno tóxico. Son muchas cosas las que nosotros podemos hacer constantemente para que la persona cree un ambiente que no lo esté llevando a la aparición de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, con esto finalizo. Muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre, nos dejas boquiabierta. La verdad es que uno puede hablar de microbioma y autoinmunidad todo un día completo y es muy difícil poder resumir en media hora este tema que es tan complejo. No nos queda mucho tiempo para preguntas. Nuestra conferencia anterior ya debió haber empezado y no queremos incumplirles con el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a responder una pregunta nada más y el resto de las preguntas se las vamos a mandar a la conferencista para que nos responda y vamos a mandar a los participantes por mail todas las respuestas para que no se pierdan de nada. Nos han preguntado, Carol, ¿cómo podemos saber qué tipo de microorganismos tenemos presentes en nuestra microbiota?
Ay, perdona, que no escuché, se bloqueó aquí en la computadora. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber qué tipo de microorganismos tenemos presentes en nuestra microbiota? En nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, Exacto. está contigo, Lara, o sea, con Lara, Lara es un gran apoyo, un gran aliado en Panamá, porque ella tiene exámenes de disbiosis intestinal por muestras de heces, ¿ok? Estas pruebas de laboratorio, bueno, tienen todos los requisitos que, bueno, que Lara estudie, que de verdad es demasiado buena en eso, y no lo digo porque Lara esté aquí, pero bueno, en nuestra página web también hay otros laboratorios donde también se hacen exámenes de disbiosis intestinal para conocer qué es lo que hay dentro, toda tu microbiota intestinal. También está el examen de ácidos orgánicos que te miden los metabolitos de la microbiota, no es directamente la microbiota, sino sus metabolitos, y ese también nos da un amplio panorama de lo que hay. Aquí preguntan qué laboratorio es, el de Lara es el laboratorio NUX. En nuestra página web, en otras partes del mundo, pueden ingresar nutriwysalud.com y hay varios exámenes. Está el GI-MAP, está el GI 360, está otro nuevo, que no me acuerdo el nombre, Sandrina me dice por ahí. Ajá, pero para nosotros no. Sí, bueno, la verdad que en temas de pruebas para estudios de microbiota hay toda una conferencia acerca de eso porque hay tantos estudios que uno puede optar por utilizar como herramienta para hacer evaluaciones de microbiota. O sea, no es solamente evaluar la presencia del microorganismo, sino que hay tantos parámetros que uno evalúa, ¿cierto? Para poder evaluar en qué estadio está el paciente o cómo está ese tema de la disbiosis intestinal en ese paciente. O sea, no solo vemos qué microorganismos están presentes, sino, como bien menciona Carol, se hacen estudios de metabolitos de estas bacterias, se hace estudio de presencia de las bacterias, se hace estudio de cómo está impactando a nivel de micronutrientes, a nivel de expresión genética, o sea, hay tanto relacionado a esto que hay un sinfín de estudios de laboratorio que podemos aplicar y por eso la recomendación siempre es llevar las recomendaciones clínicas al laboratorio y que primero tengan una consulta personalizada para poder determinar cuáles son las herramientas de laboratorio a utilizar en cada paciente específicamente dependiendo de sus requerimientos, ¿no? Bueno, con mucho gusto vamos a hacer un resumen de todas las preguntas que tienen hoy, la verdad que son bastantes, es un tema muy intrigante y fascinante. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos contigo, tanto el equipo NUX como todos los participantes. No, gracias a ti, Lara, por la invitación. La verdad que es súper cool estar acá y bueno, Un fuerte abrazo, Carol.